Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar a dar comienzo en el día de hoy al primer conversatorio que se da en el marco del proyecto de extensión aprobado por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y del Instituto de Sociales, Protagonismo Femenino en el sector agropecuario. En este marco, contarles que eso es un proyecto de extensión que ha sido trabajado institucionalmente desde el Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro de nuestra universidad, el que coordino, y en conjunto con la cooperativa La Alborada de la ciudad de Marcos Juárez y el Movimiento de Mujeres Rurales. La idea es trabajar en un ciclo de encuentros que va a constar de 3 conversatorios inicialmente. Este proyecto es dirigido por mí, Virginia Tomasini, para quienes no me conocen, y codirigido por la doctora Erika de Cándido, que hoy va a ser disertante de este conversatorio, y coordinado por la ingeniera Noelí Misania, referente de la cooperativa La Alborada, a quien en este momento le voy a dar la palabra. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes. Gusto que estemos todos acá reunidos. Yo soy Noelí Misania, de la cooperativa Alborada. Les cuento un poco cómo surge todo esto de armar este proyecto junto con VIR y presentarlo al instituto. Viene trabajándose hace bastante, con VIR hace un año que veníamos charlando sobre la posibilidad de empezar a charlar sobre estas cuestiones de las mujeres en el sector agropecuario, que por ahí es una movilización social que se está dando, digo, en general en la sociedad, y que en el sector agropecuario, recién ahora se está empezando a mover un poco más, así que la idea es empezar a bajarlo un poco más local, con una perspectiva también, como decimos, latinoamericana. El proyecto es un conversatorio que va a tener 3 encuentros. Este es el primer encuentro, en el cual vamos a abrir, digamos, la pantalla hacia una mirada más teórica de lo que es el feminismo y la historia, para que dejemos de tener algunos tabúes por ahí que resuenan y hacen que todo el camino recorrido por las mujeres decaiga y por ahí tenga cierto rechazo. Así que la idea es que charlemos un poco más sobre la historia y sobre algunas cuestiones teóricas del movimiento de las mujeres en general y de cómo fueron ganando protagonismo a lo largo de la historia. Todo esto durante la jornada van a estar presentando Erika de Cándido, que es doctora en Estudios Sociales de América Latina, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, docente investigadora de la Academia Pedagógica Sociales de la UNI de Villa María. Tiene un currículum muy extenso esta chica, así que voy a demorar un ratito. También, su área de investigación son los estudios sociales agrarios y socioantropológico de política, y se especializa en movimientos campesinos del noreste de Córdoba. Así que está un poco bastante familiarizada con el tema. Y la otra disertante es Joana Artico Fenoglio, que es tesista de la licenciatura de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María, y es investigadora en estudios de género y sociología jurídica, y está diplomada en raza, género y justicia. Así que y trabajan siempre en investigación, en investigaciones que tienen que ver con el género, con la investigación en el sector agropecuario. Así que las voy a dejar con ellas para que aprendamos un poco y que transitemos este camino juntas. Bueno, gracias, Vir y Noé. Yo soy Erika, por ahí está Joana. Bueno, yo voy a comenzar. Nosotros habíamos propuesto como una primera actividad para conocernos un poquito, una nube de palabras. No sé si ustedes están conectadas desde computadoras, pero pasamos ahora por el chat
un link para que empecemos la actividad participando un poquito con estas dinámicas de la virtualidad, compartiendo ahí 3 palabras que asocie cada una de ustedes a la idea del feminismo. ¿Qué es ustedes para el feminismo? Sería la pregunta, o con qué palabras asocian el feminismo. Como para después, en base a eso, ir comentando, como decía Nelly, algunos conceptos y algunas trayectorias históricas del movimiento de mujeres. Pero por un ratito les dejamos ahí el link. Aprovecho para saludarlas a todas. Ahí en el chat compartimos el link. La idea es que puedan ingresar, como les decía Eri, y en 3 palabras definir qué creen ustedes que es el feminismo, los feminismos. Ya vamos a entrar un poquito en esa discusión. Mientras ustedes van escribiendo esas palabritas, les vamos a compartir pantalla para que puedan ver qué es lo que van compartiendo las demás compañeras y participantes de la charla. La idea es que sea como un disparador. Tenemos una primera respuesta, ahí se van sumando otras. De paso les voy diciendo algo que me olvidé, es que mientras vayan las chicas disertando y charlando, tienen durante la disertación alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat y después la hacemos. Y si no, después al último va a haber un rato para hacer algún intercambio. Bueno, podemos ir leyendo mientras tanto, qué es lo que va surgiendo un poco. Posibilidades, autonomía, ideología. Veo que dice también derechos y más derechos. Ahí tenemos algo que va apareciendo bastante. Lucha, igualdad, solidaridad. No sé si lees algunas otras. Equidad, creo que no la dijiste. Libertades, política, respeto. Bueno, a mí me parece que está bueno que la dejemos, o sea, que la tengamos ahí mientras yo voy contando de qué va a ir este primer encuentro con Joana. Preparamos, como les decíamos, una exposición que pretendemos que no sea demasiado largo, pero que habilite después para que conversemos, para que hagamos preguntas, intercambios, pero sí compartirles mínimamente como 3 grandes potencialidades que creemos nosotras que tiene pensar o hablar o compartir o debatir sobre qué es el movimiento de mujeres y qué es el feminismo. A nosotros nos parece importante, por un lado, como les decíamos antes, las dos somos sociólogas o casi, pero hacemos ciencias sociales, venimos de la universidad también de ciencias sociales, entonces desde nuestra trayectoria y nuestros aportes entendemos que hay palabras, conceptos, ideas y nociones que nos permiten mirar la realidad de manera más completa y de manera más compleja, y que más allá de las posiciones, como decía ahí, las posiciones valorativas o ideológicas que se pueden a veces asociar a algunas palabras o algunos conceptos, nosotros vamos a tratar de comunicar cuáles son esos posicionamientos más desde el conocimiento que se tiene en las ciencias sociales sobre cómo las mujeres se han pensado a sí mismas y qué implica pensarnos como mujeres, como varones, cómo relacionarnos entre mujeres y varones, y con algunas palabras ahí claves importantes, también para promover una mirada crítica o una mirada extrañada de la realidad, hacernos preguntas a donde habitualmente no nos hacemos preguntas. Es por ahí donde el convite. En segundo lugar, porque creemos que también recorrer un poco la historia del feminismo, mirar la historia desde el punto de vista con los lentes de las mujeres, también nos va a ayudar a entender por qué hoy en día tenemos algunos derechos adquiridos que no siempre tuvimos, y cómo fue ese proceso de adquisición de derechos para las mujeres particularmente. Y también para entender que la realidad se transforma constantemente y que depende de eso o de cómo se va moviendo la historia, para qué lado se va transformando. Y por último, justamente en relación a eso, creemos que el feminismo, que las teorías feministas y la perspectiva de género, esto que le vamos a compartir, además del movimiento de mujeres, nos llevan hacia una sociedad más justa y más igualitaria y más libre. Entonces, por eso también compartimos con una mirada más a futuro, de que nos sirva para pensar vínculos más sanos y más amigables entre las mujeres,
con los varones y con otros géneros que también, si bien no nos vamos a meter tanto en eso, pero por ahí va la propuesta. Bueno, vamos a entrar entonces a mencionar, como decía antes, a la parte difícil. No, primero que nada, pensábamos con Joana esto de cómo a lo largo de la historia se ha pensado, e incluso hasta el día de hoy, se piensa que las desigualdades entre varones y mujeres está bastante naturalizado, digamos, pensamos que es natural, que es normal, que las mujeres seamos de una forma y que los varones seamos de otras o sean de otra, y que las formas de relacionarnos o de ser mujeres y varones nos parecen naturales, pero no. Hubo mujeres a lo largo de la historia que se empezaron a primero poner incómodas probablemente con lo que la sociedad esperaba de ellas. Mujeres que han sentido que no tenían lugar para hacer lo que querían, que no tenían derecho para actuar de la forma en que les interesaba desplegarse, para estudiar, para votar, para muchas cosas, y que empezaron a percibir eso como injusto también. Empezaron a darse cuenta de que esas diferencias entre cómo somos las mujeres y los varones ocultaba o tenía por detrás, como les decía, injusticias también. Y así es que se empieza a pensar justamente y se empieza a sistematizar y ordenar los estudios de género, que es lo que decíamos. Los estudios desde varias ciencias, tampoco no es un área disciplinar, así no hay una ciencia del género aún, pero sí hay como muchas ciencias y muchas líneas de pensamiento, incluso filosofía, otras líneas que han abonado a pensar todas estas cuestiones. Como identificar qué diferencias hay y por qué son desigualdades, dónde hay problemas ahí, cuáles son las relaciones que hay que ajustar, qué cosas hay que mirar más detenidamente. Uno de los primeros hallazgos, si se quiere, una de las primeras construcciones conceptuales o que nosotros queremos rescatar es el concepto de género, ¿sí? Que hasta el día de hoy está muy debatido, que se sigue pensando, se sigue reproduciendo el debate sobre qué es el género y cómo pensar el género, pero fundamentalmente nosotros tomamos ahí una frasecita bastante conocida de Simone de Beauvoir, que no sé pronunciar, pero que es una filósofa francesa, que es como una gran referente que introduce una novedad en cómo pensar el género, y la frase dice, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa esto? Lo que plantea ella justamente, y después obviamente retoman todos los estudios posteriores, y hasta el día de hoy se entiende el género así, es que las diferencias sexuales entre macho y hembra, biológicas, en la especie humana están acompañadas por diferencias culturales y diferencias sociales. ¿Qué significa esto? Que una persona que nace con el sexo biológico femenino, mujer, se le asignan expectativas, se espera cosas de ella, se le asignan mandatos, digamos, se le dicen cosas que debe hacer o que se espera que las haga de una forma específica, y otras cosas distintas para quienes nacen con sexo masculino. Y así es como Simone de Beauvoir viene a señalar justamente con el concepto de género que el género no es una construcción, no es un resultado de la biología solamente en la especie humana, sino fundamentalmente es una construcción social, como decía recién. ¿Sí? Es producto de cómo nos organizamos en la sociedad, y obviamente esto se demuestra o esto queda en evidencia cuando pensamos que no es lo mismo ser mujer hace 5 siglos que ser mujer hoy, ni es lo mismo ser mujer en Córdoba que ser mujer en Estados Unidos o en China. Ahí vemos claramente, cuando identificamos la multiplicidad de formas de ser mujer o de ser varón que hay en el mundo, que claramente no tiene que ver solamente con lo biológico, sino que fundamentalmente, como decía, es un producto social, atravesado por la cultura, por costumbres, por tradiciones, por normas, por valores, por formas de ver el mundo, que van a cambiar de un lugar a otro. Pero
ahí viene otra parte interesante, no solamente se espera que las mujeres y los varones nos comportemos o seamos distintos, sino que, ahí está la trampa, que esa diferencia además es desigual. Es como el segundo aporte de las teorías de género, de los estudios de género, de que históricamente los varones han tenido lugar de privilegio y han tenido más ventajas que las mujeres y han acumulado esos privilegios y han podido dominar, digamos, el sistema de relación de género. Han ocupado siempre una relación privilegiada en relación a las mujeres. Entonces, no es tan importante solamente entender el género como una construcción cultural, sino como una construcción cultural que está sentada en la desigualdad y en la subordinación de la mitad de la población mínimamente sobre la otra. Eso sobre género. En cuanto después vamos a ir retomando, pero también hay otra autora que nos gusta mucho que se llama Rita Segato, que es una socioantropóloga argentino-brasilera, que ha estudiado, que entre uno de sus múltiples estudios, ha escrito sobre una interpretación de cómo fue el proceso histórico por medio del cual se da esta división entre mujeres y varones como dos formas de vivir distintas y con roles distintos. Y ella lo encuentra o lo reconstruye de manera hipotética en las sociedades antiguas cuando se divide, por una parte, lo público de lo privado y por otra parte, el trabajo productivo del trabajo reproductivo. ¿Qué es esto? En un momento, las mujeres se empezaron a dedicar a las tareas domésticas, de cuidado, de reproducción de la vida, las tareas reproductivas que le decimos, de cuidado, de sostener el hogar y de sostener la vida en comunidad, los lazos comunitarios, las amistades, los afectos. Y los varones se empezaron a encargar de la producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación sobre todo y de reproducción. Digamos, lo que después terminó siendo el sistema económico y también el sistema político, de cómo organizar la vida en comunidad. Entonces, bueno, casualmente los varones se hicieron cargo de esas tareas que no solamente, como dijimos antes, son distintas, sino que fueron jerarquizadas. O sea, lo público pasó a ser lo relevante y lo privado pasó a ser lo secundario, así como la economía o las tareas productivas eran las que se pagaban y las reproductivas hasta el día de hoy son gratuitas, por ejemplo, y con un montón de otras formas y procesos históricos, esta estructura general de jerarquización de la esfera pública y la esfera privada se asoció a cada uno de los géneros y fue expandiéndose por todo el mundo hasta el punto que al día de hoy podríamos decir que en ninguna parte del planeta Tierra está exenta de algún tipo de atravesamiento de este sistema, esta forma de organización social en base al género. ¿Cómo se llama esta forma de organización social basada en el género? Ahí va el tercer concepto, es el concepto de patriarcado. Esa palabra que resuena mucho hace referencia también, no hay una única definición, hay un montón, nosotros tomamos algunas sencillas que nos parece importante que se entienda, fundamentalmente, que es una forma, un tipo de organización social, ¿sí? Que organiza, que ordena justamente cómo nos relacionamos en base a las diferencias de género. Así como poníamos como ejemplo, la democracia, por ejemplo, es una forma de organización del sistema político, hay que me corrija la politóloga, o el capitalismo es una forma de organización del sistema económico. Bueno, el patriarcado es una forma de organización de las relaciones de género, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir que sea una estructura social? Y ahí es donde nos metemos en el meollo sociológico, decíamos, con la Joy. Quiere decir que, como vimos antes, es una forma regular o extendida de comportarnos que por ahí no tiene reglas escritas necesariamente, no tiene instituciones que regulen cómo funciona el patriarcado, sino que se da por medio de costumbres, de normas, de
muchos procesos mucho más sutiles o mucho más difusos y que se valen justamente de nosotros mismos para reproducirse. Mediante los procesos de socialización, por medio de los cuales nosotros aprendemos las normas sociales por las cuales nos regimos, o sea, no es que nacemos sabiendo cómo comportarnos, no. O sea, nacemos y desde que nacemos nos empiezan a explicar, o nos empiezan a enseñar, o podemos empezar a descubrir por el entorno que nos rodea, bueno, cómo hay que actuar, cómo hay que vivir. Entre esas cosas que aprendemos, una de las cosas que aprendemos es cómo ser mujer. ¿Sí? Y por lo tanto, es obvio que las personas que nos van a enseñar más fuertemente cómo ser mujer van a ser las personas que tengamos más cercanas. Nuestra familia, nuestras amistades, en nuestra escuela, bueno, obviamente la religión, los medios de comunicación, otras instituciones más, la ciencia, otras instituciones más macro, más grandes, también tienen roles de producción y reproducción del patriarcado. Pero a mí me parecía importante que señalemos esto, cómo nosotros cotidianamente, mediante actos que por ahí no nos problematizamos, no nos estamos preguntando, estamos enseñando y reproduciendo esta estructura social que por ahí, como vimos antes, se fundamenta sobre todo en una desigualdad fuerte y en una dominación fuerte de un género sobre otro. ¿Sí? Y sobre eso también me parecía importante señalar que no es, en este proceso no es que hay una cuestión de malos contra buenos. O sea, no lo queríamos plantear como una cuestión de mal. Pensemos que nosotros mismos, como no sé, las mujeres que sean madres acá, pero ustedes mismos estarán enseñándoles a sus propios hijos o hijas cosas que se darán cuenta que por ahí no son las más liberadoras, y no es que lo hacen con una intención de daño. Tampoco quiere decir que todos los varones estén todo el tiempo ejerciendo violencia contra las mujeres para reafirmar su supremacía masculina, ni que todas las mujeres todo el tiempo nos estamos sintiendo subordinadas por el hecho de ser mujeres o angustiadas con el hecho de ser mujeres, o que sea una tortura ser mujeres todo el tiempo. No es simple, no es tan simple así. Hay otros mecanismos mucho más sutiles por medio de los cuales se siguen socializando las personas en estas desigualdades de género. Después podemos pensar ejemplos o ya más en debate de cómo lo estamos viendo en la realidad rural hoy, o cómo lo podemos pensar en términos locales y situados. Pero a lo que quería llegar con esto es que justamente no tiene que ver con violencias explícitas. Obviamente que hay violencias explícitas. Sabemos hasta el día de hoy que sigue habiendo femicidios. Acá tenemos, Joy me agregó datos, lo que va al 2021. Como un ejemplo, se han cometido 182 femicidios en nuestro país, es un montón, y 14 en Córdoba, capital. Nosotras dos trabajamos también en la provincia de Córdoba, perdón. Nosotras dos trabajamos en el Ministerio de la Mujer de la provincia. Tenemos el dato de que se han recibido más de 157.000 denuncias en materia de violencia de género este año. O sea, son cifras que todavía son alarmantes. Pero nosotros, más allá de estas violencias más extremas o estas formas más explícitas de la dominación masculina, estamos pensando justamente en cómo se mete en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra cama incluso, y en todas nuestras prácticas. A eso es a lo que invitamos hoy. Y lo último que voy a decir antes de darle pie a Joana, es que, como decíamos antes, el patriarcado como sistema, como estructura social, es por lo tanto diversa, cambiante, va mutando, va transformándose y no es igual en todos lados y en todos lugares. Y además, junto con el patriarcado, como dijimos antes, hay otras cosas que ordenan la vida. Hay un sistema político, hay un sistema económico, hay un sistema etario, hay muchos criterios de organización de la vida social. Y todos esos criterios y esos factores se intersectan, digamos, se cruzan, se combinan. El patriarcado
también está combinado con desigualdades, por ejemplo, de clase o desigualdades de raza o desigualdades de edad. No es lo mismo ser una mujer de clase alta, europea, blanca, que ser mujer indígena en Puerto Rico, no sé, o en Haití. Hay otros componentes que también entran a jugar ahí, o por ejemplo, nosotros sí ejercemos como mujer, yo, me voy a poner como ejemplo yo, mujer con formación cultural o con formación universitaria, de clase media, blanca, que maltrato a un empleado, trabajador pobre, probablemente no lo maltrate por ser varón, lo voy a maltratar porque pongo a jugar otras herramientas de desprecio, de subordinación, que pueden ser la clase, pueden ser su formación u otros factores que yo considere inferiores y por eso lo vaya a maltratar. Lo que aparece específico de las relaciones de género es que muchas veces las mujeres, además de ser maltratadas por ser pobres o por ser negras o por ser indias, también somos maltratadas por el solo hecho de ser mujeres. Y eso, que nos une a todas las mujeres más allá de las diferencias y que probablemente también por esa diversidad tan enorme de mujeres que hay en el mundo, no nos sintamos identificadas todas con todas, obviamente, no compartamos todas las formas de ver el mundo entre todas las mujeres. Sí hay un concepto interesante que es el último, que es el de sororidad, que hace referencia a esta solidaridad o alianza o unión femenina o feminista, vamos a decir, de las mujeres, que es como, más allá de que no estemos sufriendo una injusticia en carne propia o que no estemos sufriendo una violencia en carne propia, con el solo hecho de saber que hay una mujer sufriendo por el hecho de ser mujer, la sororidad hace referencia a esas redes de solidaridad y acompañamiento y de apoyo hacia cualquier mujer que esté sufriendo por el hecho de ser mujer, más allá de las diferencias o las diferentes formas de ser mujer que vimos con el concepto anterior. Entonces, habiendo recorrido más o menos estas palabras que, como decíamos antes, son producto de estudios y de investigaciones de muchos años, de muchas mujeres, incluso de varones, y de identidades no binarias también, han dado, así como esto, un montón de otras categorías para complejizar y para empezar a pensar de otra forma el patriarcado, el género, los vínculos entre mujeres y entre varones. Ahora, para dar pie a lo que va a plantear Joana, me parecía importante remarcar cómo esto que decía yo antes de la historia o el movimiento histórico, cómo se va, no solamente en relación al patriarcado, cómo va cambiando, sino la historia en general, cómo hay prácticas silenciosas o prácticas silenciosas que reproducen constantemente esas formas de ser y esas formas de actuar y esas formas de pensar, y que son silenciosas porque son lo que tenemos como normal o lo que conocemos. Entonces, no quiere decir que porque no las veamos no existan. Hay una banda de mecanismos puestos a jugar día a día para sostener el patriarcado tal como está funcionando y para sostener los roles y las diferencias de género. Y también, y así se mueve la historia, según dicen muchos teóricos sociales, hay otras prácticas que son por ahí más ruidosas o más controversiales, o más estridentes o más llamativas, que son las que señalan esas cosas que están mal o esas cosas que están siendo silenciosas, que pretenden introducir cambios ahí, reivindicaciones, que pretenden señalar injusticias. Y esa contradicción o esa contradicción entre prácticas más silenciosas y prácticas más de ruptura son las que van moviendo y las que van transformando cómo se da el patriarcado a lo largo de la historia y hasta la actualidad. Así que con eso le doy lugar a Joy, que les va a contar un poco más de qué va la cosa. Bueno, tras esta hermosa introducción de Eri, que tiene que ver más con algunas categorías centrales de lo que son los estudios de género,
que nos permite posicionarnos desde un feminismo, porque eso también me parece importante destacarlo. Nosotras ambas nos consideramos feministas en esta línea, que es de lo que venía charlando un poco Erika con antelación, y nos parecía importante recuperar, bueno, cómo se fueron construyendo esos feminismos. Vale decir de que no podemos hablar de la existencia de un único feminismo, sino que el feminismo es mutable en relación a esto que recién conversábamos, de que es dinámico. Entonces, poder encontrar algunas formas de historizar sobre esos feminismos también nos habilita a posicionarnos y encontrar referencias, comprenderlo, explicar, accionar desde ahí. Una de las periodizaciones más extendidas que probablemente muchas de ustedes han escuchado es hablar de las olas del feminismo, ¿no? Sin embargo, nosotras vamos a retomar esa periodización que es como la más extendida, pero vamos a proponerles también una alternativa frente a eso, dado que esta periodización tiene nace en los Estados Unidos. Y si bien sirve como una herramienta analítica para poder pensar algunos periodos en los cuales se constituyeron algunas reivindicaciones, formas de lucha, demandas, conquistas de derechos, sigue siendo una forma que nace en un lugar del mundo, que no es cualquier lugar del mundo, y sigue siendo pensado para esa forma del mundo. Y otra de las críticas que se le puede hacer a esta forma de periodizar es que supone formas acumulativas de luchas, de demandas, de derechos. Y si algo nos demuestra la historia de que es que, y sobre todo a las mujeres, que haber conquistado un derecho no significa siempre poder ejercerlo y que aquellos derechos que conquistan algunas, normalmente sucede que todavía no podemos ejercerlos todas. Entonces, hablar de esa forma de periodizar también habla de una forma de comprender el feminismo a la que nosotras vamos a invitarlas a criticarlo un poco, a entender por qué esa crítica. Ustedes después pueden elegir con qué reconstrucción se encuentran más representadas, pero también habilitar a pensar a los feminismos desde Latinoamérica y particularmente desde la Argentina. Esta primera forma que les vamos a presentar, que es la tradicional, la clásica, divide la historia de los feminismos en 3 momentos. La primera ola nace a mediados, hay diferentes formas, incluso dentro de esa misma forma de periodizar, de entender los momentos. Algunas dicen que nace hacia comienzos del siglo XVIII, otras hacia mediados del siglo XVIII, otras hacia mediados del siglo XIX. La más tradicional da cuenta de un inicio hacia mediados del siglo XIX, hacia mediados del siglo XX. Vamos a quedarnos con esa. Lo que sí, todas coinciden con que esta primera ola del feminismo está caracterizada por la reivindicación de derechos políticos, económicos y educacionales. Son los momentos en los que se comienzan a reconocer estas diferencias, estas subalternidades, como nos mencionaba Eri recién, en relación a la posibilidad de ejercer derechos como poder votar, cómo poder heredar, cómo poder ir a la universidad. Una de las referentes de la lucha en Gran Bretaña por el sufragio, muy conocida, es a quien vemos ahí en pantalla, Emmeline Pankhurst. Si Eri, ¿querés leer el fragmentito para compartir con el resto de las compañeras algunas palabras de Emmeline que nos parecía interesante recuperar, sobre todo porque muchas veces se nos intenta decir de que feministas eran las de antes porque tenían otras formas de lucha? Bueno, el feminismo es pasado por diferentes momentos y el comienzo del feminismo fue muy álgido. A ver, Eri, si querés recuperar esas palabras. Dice, nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y a través de esa libertad salvar al resto. No estamos aquí por ser infractoras de la ley, estamos aquí por nuestros esfuerzos de convertirnos en hacedoras de las leyes. Esa referencia al no estamos aquí por ser infractoras de la ley es porque cuando escribe esto o cuando dice esto, Emmeline Pankhurst había sido encarcelada por las distintas formas de lucha que llevaron adelante en relación a el derecho al voto. En ese sentido, nos parecía interesante recomendarles una película que, si no me equivoco, está en Netflix, que es
las sufragistas, que habla sobre esta época y que es un pantallazo que nos permite ver a aquellas, no primeras mujeres, pero a aquellas que sí tuvieron visibilidad pública en la lucha por uno de los derechos más importantes, como es el derecho a la participación y la representación política. En ese momento era solamente la participación, no la representación, porque eso llegará mucho después incluso. Bien. El segundo momento que nos propone esta forma de periodización de las olas es la segunda ola, que surge recién hacia finales de los años de 1960, que se suele identificar con el feminismo radical y que se extiende bajo un lema muy conocido que seguramente lo han escuchado y que compartimos, que reza: lo personal es político. Una de las referentes de este momento es Simone de Beauvoir, y vale decir que esta segunda ola, después de las luchas por los derechos políticos, los derechos económicos y educacionales, va a comenzar a tener una fuerte reflexión colectiva en relación a el patriarcado, esto que nos mencionaba Erika recién, a las raíces profundas del patriarcado, a cómo sentimos como naturalizadas y algunas cuestiones, la necesidad de liberar esa situación de opresión patriarcal en la que se ha encontrado la mujer durante muchísimos años. Entonces comienzan a surgir otras reivindicaciones más vinculadas a el control del propio cuerpo, en relación al control de la reproducción, en relación a no ser discriminadas por la orientación sexual. Comienzan a organizarse dentro del feminismo y a reivindicarse dentro del feminismo también las lesbianas. Es una época muy interesante para poder pensar el feminismo más allá de las cuestiones específicamente económicas, políticas y educativas. Se avanza en otro sentido. Asimismo, es una época donde también se da mucha discusión en relación a el acceso de las mujeres al trabajo, ¿no? Y a igual condición laboral de las mujeres en esos trabajos, en igual condición a los varones, ¿no? Ahí tenemos una frase de Simone, que si bien ella, digamos, por la época es un poquito anterior, sí tiene mucha referencia en el periodo de la segunda ola. ¿Qué dice? Lo que es seguro es que ahora es muy difícil para las mujeres asumir a un tiempo su condición de individuo autónomo y su destino femenino. Es la fuente de esas torpezas y malestares que a veces las presenta como un sexo perdido. Y sin duda es más cómodo sufrir la esclavitud ciega que trabajar por la liberación. Los muertos también están mejor adaptados a la tierra que los vivos. Simone de Beauvoir. Me parece hermoso ese final como para destacar. Y otra referente de esta época en los Estados Unidos, en este caso, es Betty Friedan, que es una de estas referentes que comienza a dar la discusión en relación al cuerpo de las mujeres, en relación a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, en relación a esta articulación entre lo público y lo privado que hablaba Eri recién, de si nosotros habíamos estado siempre hacia adentro de nuestros hogares, pues bien, era hora de comenzar a sacar esas luchas hacia afuera de los hogares, y Betty Friedan en uno de sus tantos discursos plantea lo siguiente. Cuando la mujer hacía las camas, la compra, ajustaba las fundas de los muebles, comía sándwiches de crema de cacahuate con sus hijos y se acostaba junto a su marido por las noches, le daba miedo hacer, incluso hacerse a sí misma, la pregunta nunca pronunciada: ¿esto es todo? Bien. Y al respecto, les recomendamos también en esto de permitirnos pensar no solamente desde la academia, los feminismos, sino también desde el arte, desde otros tipos de producciones. Hay una serie de Hulu que se llama Mrs. America, que es la historia de una mujer que se llama Phyllis Schlafly, que es una de quienes resisten a la lucha feminista de esta época. Es una de las personas que ejerce una oposición más activa y organiza la oposición frente a la enmienda de igualdad de los derechos de Estados Unidos, que permitía garantizar derechos mínimos
para todas las mujeres, independientemente, o sea, para todas las mujeres y para todas las personas en general, independientemente de su género. Y es muy interesante porque ahí se pone en discusión cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad. Y también hay algo que me parece muy interesante, que queda muy reflejado en esa serie, que el hecho de luchar por la conquista de derechos no obliga a nadie, sencillamente le permite a quien quiere hacer. Entonces hay diálogos muy interesantes entre referentes de esa época, que no solamente es Betty Friedan, sino un montón de feministas que incluso se identifican con diferentes vertientes dentro del feminismo. Así que se la súper recomiendo si les interesa esta discusión. La serie de Mrs. América es hermosa. Asimismo, en esta época, que también lo pueden ver en la serie, comienzan a darse algunas discusiones en relación a la institucionalización de los feminismos. Y frente a esto aparecen las feministas negras, el feminismo negro, las mujeres lesbianas, las socialistas, entre otras, que comienzan a discutir la identificación del sujeto mujer en el feminismo y comienza a abrir las puertas a otras identidades y a otras mujeres que también vienen atravesadas por otras realidades de clase, de edad, de raza, y comienzan a discutir cómo es necesario que los feminismos no homogenicen a partir de la categoría de mujer las luchas, sino que puedan compartirlas con otras identidades no blancas, con otras identidades que no se identifiquen heterosexuales, con otras identidades que no sean universitarias, con otras identidades que no sean de la clase media, que eran quienes venían dando las discusiones dentro de los feminismos en ese momento. Y ahí aparecen referentes emblemáticas del feminismo como Angela Davis, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, que es quien define la categoría de interseccionalidad que les mencionó Eri previamente, y es, digamos, como la crítica al primer comienzo de la segunda ola de este feminismo anglosajón. Al respecto, si les interesa, para poder entrar en estas discusiones, les recomendamos un libro de Bell Hooks que se llama El feminismo es para todo el mundo, que también lo que propone Bell Hooks en este libro, que es muy cortito, es de difusión, no es académico, la verdad que es muy bello y es de lectura ágil, es justamente la posibilidad de que todos, todas y todes seamos feministas, que no hace falta ser mujer para ser feminista, que las alianzas se comparten y cómo se van entrecruzando las distintas luchas dentro y hacia el feminismo. Así que ahí va otra recomendación. Y para cerrar, en relación a esto de la interseccionalidad, retomar una frase de Audre Lorde, que es otra feminista negra, estadounidense, lesbiana, que plantea lo siguiente. Ella dice: no son nuestras diferencias las que nos dividen, es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Ella lo que plantea con esto es que justamente poder reconocernos diferentes en este mundo, ya sea con los varones, ya sea con otras mujeres, ya sea con otras identidades, ya sea con otras clases, poder reconocer esas diferencias va a ser la que nos permita evitar esa sujeción de unos frente a otros, esas jerarquías, esa opresión de un género sobre otro, de una clase sobre otra, y esa es la invitación que nosotras hacemos para pensar también los feminismos. Y en ese sentido también destacar esto, estamos hablando de los feminismos y no de un único feminismo. Lo importante es que esos feminismos estén en alianza y que podamos compartir las luchas y las reivindicaciones hacia el mismo sentido. Por último, hay diferentes acepciones en relación a la tercera ola del feminismo en esta periodización tradicional, pero retoma básicamente esto que veníamos hablando de incorporar nuevas identidades a la lucha feminista. Estamos hablando ya de una tercera ola en el siglo XXI. Una de sus referentes más emblemáticas es Judith Butler, que ahí la vemos en pantalla,
Y Butler, asimismo, lo que nos permite, en una última visita que hizo a la Argentina, cuando le preguntaron en relación a la categorización por las olas y demás, ella retoma la idea de marea que nace en los últimos años en la Argentina y en Latinoamérica en general, y va a hablar de esta marea como una dinámica permanente que viene y que retrocede, que va hacia otros lugares, que trae constelaciones distintas. Habla de un agua que no es siempre la misma porque está en constante movimiento y en constante contacto con otras aguas. Y dice, más importante aún, la marea es activa y poderosa. Entonces nos gustaba poder cerrar con esta idea dentro de esa misma periodización, pero de poder pensar la marea feminista como una forma de comprender los feminismos. Y ahí pasamos a esta otra forma de pensar la periodización de la historia de los feminismos, con una forma de periodización más desde el sur, ¿no? La categoría de sur global es una categoría de una feminista, pero nosotros lo que queríamos era poder pensar cómo fueron los feminismos en Latinoamérica y particularmente en la Argentina. Y acá vamos a retomar una periodización en 5 momentos, es más amplia, a partir de una filósofa de la UBA que nos propone estos 5 momentos. El primer momento es previo a todo esto que estuvimos charlando, ¿no? Es mucho anterior a que las mujeres se reconocieran feministas, que se pudiera hacer esa reivindicación bajo una categoría, bajo un movimiento. Y ahí podemos encontrar, obviamente es anterior al siglo XX, y ahí podemos encontrar un montón de mujeres que hicieron historia, por más de que no se hayan identificado como feministas, pero que sí tuvieron reivindicaciones que hoy podríamos pensar como hacia adentro del feminismo, como pueden ser Juana Manso, como puede ser Flora Tristán, como puede ser Sor Juana Inés de la Cruz, que son mujeres que pensaron en torno a la emancipación de las mujeres, aunque en ese momento no se hayan identificado como tales. Y dentro de Latinoamérica podemos pensar en Juana Manuela Gorriti, en María Remedios del Valle, en Rosa Guerra, en Mariquita Sánchez, en Petrona de Sierra. Tenemos muchas mujeres que han hecho historia, por más de que no hayan estado en nuestros libros de historia, que es algo a revisar, sin duda. El segundo momento va a coincidir con la primera ola, según la tradición anglosajona, y va a ser justamente este momento, de reivindicación de los derechos políticos, fundamentalmente vinculados a el derecho al sufragio, pero no solamente, sino también los derechos económicos, y para eso nos parecía interesante poder pensar, retomar a Alfonsina Storni, una literaria argentina, que en el año 1920 va a cronicar el primer simulacro de voto femenino en la Argentina, simulacro que fue promovido por Julieta Lanteri, una emblemática referente del feminismo, la primera mujer en votar en la Argentina antes de que se sancione el voto femenino. Julieta Lanteri quería votar, ella era mujer y quería votar, y encontró que en la reglamentación del momento no había trabas para las mujeres, sino que había trabas en términos patrimoniales, en términos de educación, y sin embargo ella contaba con todos esos requisitos. Entonces efectivamente votó. Cuando quiso votar por segunda vez, se lo prohibieron, incorporando entre esos requisitos que tenía que estar enrolada en el ejército, y una mujer no podía enrolarse en el ejército. Julieta Lanteri, sin embargo, le encontró una vuelta de rosca a esta situación y dijo, ok, si no puedo votar, voy a ser votada. Entonces se candidateó, creó un partido, se candidateó, no llegó a ser elegida, por supuesto, pero ahí encontramos ese primer momento, esa primera mujer en la historia de nuestro país que comenzó a disputar en la práctica el derecho político, y en todo ese camino que ella hizo una primera simulación en el año 1920 del voto femenino, que es la simulación que Alfonsina Storni, otra feminista de nuestra historia, va a cronicar en un libro quemado,
Y ¿querés leer, Eri, lo que dice al respecto Alfonsina? Dice, la palabra feminista, tan fea, aunque ahora suele hacer cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminista, para aquellas se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento en que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista, pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Bueno, bellísimo, y me parece súper interesante para que podamos pensar estas identificaciones que aún hoy persisten del feminismo o de la mujer feminista o de la feminista como una persona amargada con la vida, fea, digo, esas identificaciones que se terminan haciendo. Y esta invitación que nos hace Alfonsina Storni a pensar de que desde el momento que nosotras identificamos estas desventajas a las que nos enfrentamos por ser mujeres, ya estamos teniendo una reivindicación feminista. Entonces, bueno, compartir eso, y les vamos a compartir un pequeño videíto de algunas mujeres feministas que está tomado de un documental de Canal Encuentro, si no me equivoco, que se llama, esperen que no me acuerdo, no sé, Eri, si tenés por ahí el nombre del documental, Sufragistas, pioneras de las luchas feministas. Les compartimos un fragmentito. No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios, no la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. No queremos los derechos de los hombres. Que se los guarden. Lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. La palabra feminismo suele producir cosquillas en almas humanas, pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Hermanas mías, todas ellas. La tierra entera es su patria. Les decía, pasamos a un tercer momento en esta periodización, que son los años del silencio, así lo denomina una socióloga chilena, que da cuenta del periodo que va de la década del 50 al 70, un periodo que, como todas y todos sabemos, está signado por las dictaduras en Latinoamérica, donde los derechos políticos fueron cercenados, y no solamente los derechos políticos. Sin embargo, nos parece interesante destacar algunas características de la época. Aún en ese contexto, hubo un ingreso masivo en relación a otras épocas de las mujeres a la universidad. Comenzaron a darse las luchas en relación a la píldora anticonceptiva, y recién para el año 68, ya casi terminando este tercer momento, pero aún en un momento de gobierno de facto, se logra la modificación del Código Civil, alcanzando por primera vez las mujeres la participación plena de sus derechos civiles, la capacidad plena. Sin embargo, esta capacidad plena obviamente no podía ser ejercida porque teníamos los derechos políticos cercenados y no se podía votar, por ejemplo. Pero bueno, es un momento para destacar. Y al respecto les recomendamos un capítulo de un libro de Dora Barrancos que se llama Mujeres Argentinas, 5 siglos de historia, si no me equivoco, particularmente el capítulo de este tercer periodo, que es Revoluciones silenciosas y utopías estridentes. Bueno, y ahí en la imagen obviamente tenemos la referencia a las distintas mujeres, a la cantidad de mujeres que perdimos en esa época. Un cuarto momento va a hacer referencia ya a la década del 70 hasta 1990. Esta cuarta etapa se va a estar caracterizando por la efectiva y definitiva emergencia del movimiento de mujeres en Latinoamérica y la radicalización de sus consignas. Ya habiendo
avanzado en la conquista de derechos básicos y elementales, comienza a identificarse esta etapa con lo que sería la segunda etapa de la periodización anglosajona. Efectivamente, en esta época va a comenzar la disputa y la lucha por los derechos sexuales y no reproductivos. Van a comenzar a emerger efectivamente las organizaciones feministas, con el título de organizaciones feministas. Se va a dar también, que a nosotros nos interesa poder consignarlo dentro de todo este proyecto y este movimiento feminista, madres y abuelas de Plaza de Mayo, saliendo a las calles a luchar por la desaparición de sus hijos y de sus nietos. Y por primera vez, hace el año 1981, tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres, el primer Encuentro Nacional de Mujeres, que ahí se da cuenta de cómo había avanzado la discusión de los feminismos en la Argentina, y que asimismo se había podido avanzar ya. El feminismo logró salir de los cauces universitarios, de los cauces académicos, del feminismo institucional, y comienza a emerger en otros territorios, un feminismo más popular. Eso nos habilita a llegar al último momento, ya siglo XXI, que podemos pensarlo a partir de 1990, cuando comienza asimismo a darse las discusiones específicamente en torno a la violencia de género, las primeras organizaciones que comienzan a movilizarse y organizarse por la demanda de la violencia, en un primer momento, sobre todo en relación a la violencia física, pero que eso habilita a poder reconocer cómo emergen otras formas de violencia que siempre existieron, pero comenzamos a identificarlas también como violencia de género, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, la violencia psicológica, entre otras. Todas esas reivindicaciones también comienzan a plegarse en discusiones legislativas. Tenemos conquistas de múltiples derechos en materia legal. Tenemos el primer Ni Una Menos en 2015 con el avance de los femicidios. Tenemos efectivamente la categoría legal, el tipo penal de femicidio. Tenemos conquistas como la paridad de género, el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, el cupo laboral trans. Sin embargo, a nosotros nos parece importante identificar que hay muchas luchas que todavía siguen vigentes. Comienzan también en esta época las mujeres más jóvenes a identificarse con el feminismo, a reconocer sus necesidades. Los feminismos comienzan a articular luchas en torno a un movimiento decolonial, un movimiento antirracista, un movimiento antipatriarcal. Comienzan a tejerse alianzas. Este nuevo milenio nos encuentra con un crecimiento de los feminismos a niveles más masivos, que ya no están anclados únicamente en las realidades de Estados Unidos o de Europa, no están anclados solamente en las reivindicaciones de mujeres blancas, de clase educada, sino que surge lo que suele llamarse como el feminismo del 99%, que es un feminismo que va a habilitar a esta intersección de luchas. Y al respecto, si les interesa, les recomendamos también un libro de Nancy Fraser, Arusa y Titi Bhattacharya, que se llama Feminismo para el 99%, y también les recomendamos, yo estoy tirando así como un montón de cosas, no sé si ustedes están pudiendo tomar notas, si les interesa, pero nos parece que sirve para ir pensando estas discusiones. También leer a María Lugones, que es una teórica feminista que falleció hace poco, que nos permite pensar la interseccionalidad y el feminismo desde nuestras latitudes. Y como para terminar, en relación a esto que mencionaba recién, hay muchas cuestiones que quedan pendientes. Ahí en la placa hago referencia, por ejemplo, al techo de cristal y a los pisos pegajosos, que tiene que ver con las dificultades que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, tenemos en el acceso al mercado del trabajo. Los pisos pegajosos hacen referencia, son categorías de los estudios de género, ¿no? Pero los pisos pegajosos hacen referencia a la segregación horizontal, la dificultad que aún hoy tienen las mujeres para poder salir del ámbito doméstico, de las tareas de cuidado, para acceder al mercado formal. Dificultad que aún accediendo al mercado formal existe
pues seguimos siendo las mujeres las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, por más de que tengamos trabajos hacia afuera de nuestras casas. Y el techo de cristal, esta segregación vertical en la capacidad en la posibilidad de acceder a avanzar en la carrera dentro de nuestros trabajos, y cómo eso está vedado por el hecho de ser mujeres y está muy en relación a la idea de pisos pegajosos. Y para terminar, bueno, justamente esto, cómo poder pensar que muchas veces, cómo el feminismo nos invita a pensar y a mirar el mundo de esta forma, con esta mirada extrañada, mirar con sospecha el mundo. Lo que hoy tal vez nosotras y nosotros percibamos que es natural, que siempre fue así, no siempre fue así, no es natural, fue construido, probablemente todas estas mujeres que fuimos viendo en esta reconstrucción de la historia de los feminismos, también en su momento, en alguna oportunidad, dudaron si efectivamente ellas estaban luchando contra algo que era natural. Es evidente de que no es natural, hay mucho estudio que nos demuestra de que no es natural, y por ende es una invitación a la organización, a la identificación, en esto que Simone de Beauvoir nos dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, complejizarlo no solamente para las mujeres, también para los varones, también para las otras identidades de género, y no solamente vamos a ser feministas articulando una lucha política, sino también encontrándonos con otras y con otros que efectivamente puedan identificar que las mujeres y otras identidades de género que no son varones tenemos un lugar subordinada en este sistema patriarcal. El solo hecho de reconocerlo ya nos está permitiendo comenzar a reconocernos como feministas, y la apuesta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Así que con eso voy a cerrar y me callo, voy a tomar agua, y la idea es que podamos conversar un poco. Bueno, gracias, Joy. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que se haya entendido. La idea era que ahora nos quede un tiempito o para despejar dudas o para profundizar en alguna cuestión si les interesaba, o, como nosotras proponíamos, más concretamente, para que no sigamos volviendo en lo teórico y en lo histórico, para pensar concretamente en términos de la actividad que nos convoca, qué creemos que pueden aportar los feminismos a la realidad de las mujeres rurales hoy y qué es lo que habría que cambiar para que eso sea posible. Así que, bueno, esa es la invitación. Hasta acá ahí nos callamos y les damos el lugar a ustedes. También podemos retomar la nube de palabras que presentamos al principio como disparadores de las palabras, para que cuenten por qué esas palabras, para que las usemos como herramienta también. Ahí voy a compartir la nube, así que, pero si mientras tanto, alguno se anima, sin miedo. Chicas, voy a romper un poco el hielo, la verdad que agradecerles porque ha sido brillante, muy ilustrativa, y toda la presentación que hayan hecho, y bueno, y el desafío me parece de discutir, digamos, todas estas cuestiones en todos los ámbitos que hacen, digamos, porque sabemos que hay muchas cuestiones pendientes. Esas primeras luchas de las que hablaban las sufragistas, y que tienen que ver con la cuestión, bueno, de lo que me compete o lo que estudio, que es la cuestión de la representación política, la verdad que hoy todavía tiene muchas cuestiones pendientes al interior, no solamente de los partidos, sino de los gabinetes políticos, y creo que también el desafío que es que cuando tomamos, llevamos adelante estos debates, lo hacemos entre mujeres, y los compañeros varones están ausentes, y hoy tenemos un solo participante, que es Germán, a quien saludamos, y creo que es fundamental también traducir todos estos debates en conjunto, ¿no? Que es la forma de transformar estas cuestiones
para dar la claridad de que las políticas de género en todas sus variantes no son cuestiones meramente de mujeres, ¿no? Como ustedes también reflejaron a lo largo de la charla. Así que bueno, de mi parte un agradecimiento inmenso a todas ustedes. Ahí Lucrecia Terenzani puso en los comentarios, me parece que el feminismo permitió ampliar las posibilidades de muchas mujeres y permitirles abrirse a lugares en espacios que siempre fueron vistos y establecidos como masculinos. No sé si Lucrecia, ¿querés abrir el micrófono un ratito? Hola, no sé si me anda bien porque estoy media mal de internet, por eso lo escribí. Te escuchamos. Se escucha bien. Buenísimo. Creo que el feminismo permitió abrirles más al hablar de mujeres rurales, un espacio que siempre fue visto como masculino, no solo a nivel de llevar a cabo ese oficio, sino también educacional. Se veía antes mucho en las universidades a muy pocas mujeres estudiando ingeniería agrónoma y ahora son muchas. Creo que eso también es parte de este movimiento que permitió eso, permitió meter a mujeres o que mujeres se animen a disputar lugares que eran vistos como muy masculinos, como cómo va a ir una mujer al campo y meterse en una máquina. Como que era algo muy raro que se haga y ahora es visto. La mujer era la que se encargaba de, no sé, juntar los huevos de la gallina y no tenía otro lugar en el campo y ahora tienen lugares mucho más amplios y hasta puestos importantes. Bueno, ahí sumando a lo que dice Lucrecia, por ahí metiéndonos un poco más de lo que puedo hablar yo, que es el sector agropecuario, el sector rural, que lo que puedo hablar es desde mi experiencia, digamos, así que si digo algún concepto que por ahí teóricamente no sé tan bien, Erika y Joana me pueden corregir. Pero bueno, sí, esto que decía Lucrecia, que es un sector bastante, que hasta el día de hoy muy masculino o muy masculinizado. Digo, hoy nosotras, viendo el recorrido histórico que hicieron las chicas desde la primera hora, que hace ya casi más de 100 años hace, evidentemente, nosotros hoy todavía, que digo, la primera hora luchábamos con el tema de la educación y el trabajo y la participación política, y hoy todavía en el sector seguimos teniendo espacios en donde hay empresas en donde todavía se abstienen de contratar mujeres, por ejemplo. Entonces digo, todavía, después de todos estos años, seguimos luchando desde una lucha que se viene dando desde hace más de 100 años. Entonces, digo, lo que aporta el feminismo, por lo menos en lo que yo veo en el sector rural, y un poco el objetivo de hacer este conversatorio es conocer que es una lucha que viene desde hace conocimiento teórico, digamos, y un poco la historia, que en nuestra estructura educativa, por más de que, como decía Erika, el patriarcado atraviesa la estructura educativa y nos forma y no tenemos acceso a nuestra propia historia, digamos. Entonces me parece que por ahí el movimiento feminista lo que aporta al sector rural, que desde mi experiencia lo que yo veo es que todavía sigue estando bastante como aislado de los movimientos que se vienen dando en la sociedad en general. Digamos, lo que yo veo es que hay, por ejemplo, organizaciones como Mujeres Rurales Argentinas, en Argentina, y no sé si en Latinoamérica me equivoco, pero no creo que son organizaciones mucho más antiguas, de 10, 15 años, 20. Entonces recién hace tan pocos años en donde empezamos a ganar lugares de participación dentro del sector agropecuario. Entonces la idea es un poco también integrarnos a todo este movimiento que viene desde hace mucho más años y que más allá de que somos del sector agropecuario, somos parte de una sociedad y somos mujeres y tenemos los mismos derechos que todas, y que todos esos derechos fueron ganados por un recorrido histórico que por ahí nos cuesta a veces tenerlos presentes y saberlos. Y como decía antes, en la educación nadie nos cuenta todos estos procesos históricos. Entonces, bueno, la idea es hacer llegar un poco con conocimiento y empezar que creo que es
mejor posibilidad que tenemos, la única para también tirar abajo tabúes y por ahí percepciones que se tienen en el sector sobre la palabra feminismo. Hasta hace un año atrás, ni siquiera en los propios movimientos de mujeres se usaba la palabra feminismo por este tema de no conceptualizarlos y de no saber de dónde viene, de no tener por ahí mucho conocimiento. Entonces, bueno, el aporte que hablábamos con Vir y que tenía como objetivo esta jornada es eso, bajar un poco a la realidad y transferir conocimiento y empezar a conocernos también de por qué estamos acá y por qué hacemos todo esto y por qué llegamos. Y integrarnos un poco también a los movimientos sociales que se dan en otros sectores. Pero yo hablo del sector agropecuario, pero también hay otros sectores que son bastante masculinizados y que todavía están en la misma trayectoria que nosotros. El sector, no sé, automotriz, otros sectores. Pero bueno, nada, tengo, no sé, mientras iban hablando tenía miles de cosas para decir, pero bueno, se te van yendo, así que si siguen participando, capaz que se me van ocurriendo otras ideas y las voy tirando. Por ahí, para aportar eso que mencionaban en relación a la educación, me parece que hay mucho, o sea, efectivamente hay mucho para trabajar al respecto. Otra categoría que viene a discutir las dificultades que tenemos las mujeres para insertarnos en ciertos sectores tiene que ver también con lo que se dice las tuberías rotas, ¿no? Que tiene que ver con la expulsión de las mujeres de ciertos ámbitos educativos vinculados a los estereotipos que existen en relación a ciertas carreras o a ciertos sectores. Entonces, es como, por más de que intentemos ingresar, las lógicas que imperan en esos círculos también hace que muchas veces quedemos por fuera. Creo que un gran desafío comienza a ser también poder pensar desde la temprana edad la forma de crianzas de nuestros hijos, hijas, hijes, sobrinos, ahijados, demás, para poder salir de la lógica de al varón le regalamos el camioncito y a la nena la cocinita, comenzar a discutir desde ahí, desde la temprana infancia, porque eso también después se transforma en al varón le regalo el videojuego y a la nena le regalo la Barbie, entonces el que tiene mayor contacto con la cuestión de la tecnología va a ser el varón y solamente el varón después va a poder pensar en una carrera vinculada a, no sé, estudiar en la UTN y la mujer va a pensar, digo, si llegamos a ese lugar, después la mujer solamente va a pensar en quedarse hacia adentro de sus hogares y no en salir a participar de la productividad del mercado rural desde otro sentido. Entonces me parece que ahí también hay algo para trabajar y para trabajar en las escuelas. Pienso cuando pensamos en ciudades más pequeñas hay mucho para trabajar ahí. Y por otro lado, así no me olvido, una invitación a una de las prácticas propias de los 60 eran los círculos de mujeres, ¿no? Comenzar a identificar entre nosotras aquellas experiencias comunes, que no son experiencias universalizantes ni homogéneas, pero digo, algunos patrones que se van repitiendo y que nos permite pensar y que nos molestan y que no sabemos por qué nos molestan y que nos permiten pensar alternativas, comenzar a compartir en ese sentido, me parece que es algo que habilita en un futuro, proponer alternativas, porque también es esto, ¿no? Bueno, estamos identificando que esto está mal, somos un grupo de 10 mujeres, identificamos que esto está mal, bueno, pensar hacia dónde ir con eso. Ahí levantaron la mano Eri. Eri. Sí, quería retomar eso justamente, que Marcela plantea la cuestión de la diversidad del espacio agrario, del mundo rural. Y bueno, obviamente a mí me interpela mucho porque sí, me parece muy importante, yo estudio más o menos ese tema, y sí me parece importante entender, bueno, si bien este conversatorio en un inicio estuvo pensado como para la zona de Marcos Juárez y alrededores, que es pampa húmeda, y que la realidad de la ruralidad de la región es muy diferente de otras partes de Córdoba y otras partes del país, obviamente, pero fundamentalmente pensando en Córdoba, a lo que es
la actividad rural o el mundo rural del noroeste, por ejemplo, de la extra pampa, y donde la dinámica de vida rural y de producción rural es bien diferente, es mucho más, bueno, no está industrializado, no está estructurado en base al mercado internacional y profesionalizado y tecnificado y desarrollado como en la Pampa Húmeda. Son dos modelos bien distintos de producción agropecuaria y me parece ahí también, si bien yo no estudié específicamente a las mujeres rurales, sí me parece que la forma de ser mujer en el campo pampeano obviamente no va a ser la misma que la forma de ser mujer, como decíamos antes, en Cerrezuela. Y que las tareas y las formas de ejercicio de la dominación o de la subordinación van a ser bien distintas en cada caso. Sí me parece importante eso, y vuelvo a retomar como las ideas que venimos trayendo de interseccionalidad para pensar el género. Siempre, nunca perder de vista la heterogeneidad en todo, aunque parezca difícil, aunque haya cosas que converjan y que nos unan, siempre las realidades de las mujeres van a ser muy diferentes entre sí, pero sí está bueno pensar políticas o pensar lógicas o pensar, no sé, desde nuestros lugares, o si somos docentes en nuestro caso, desde espacios educativos, bueno, qué cosas podemos aportar desde nuestro lugar a este cuestionamiento del patriarcado tal como está existiendo en la actualidad y cómo nos atraviesa nuestra cotidianeidad. Hago un aporte que estaba pensando antes. Primero con lo que decía por ahí Joana, esto de la educación y de educar desde las primeras infancias, y echándolo con lo que hablaron en la charla de esto de que el patriarcado no es una organización como estructurada, sino que es algo por ahí que es cultural, digamos, que pasa de generación en generación. Creo que el sector por ahí rural y agropecuario hoy en día culturalmente aún sigue manteniendo un montón de estos dispositivos silenciosos, como le decíamos, que tienen que ver con la subordinación de la mujer, y también pensar en las consecuencias que por ahí trae o trajo. No sé, yo algo que pienso siempre y que es una lucha que nos damos, por lo menos, o que siempre hablamos dentro del sector agropecuario, que vemos las últimas transformaciones de la estructura social, que es el desarraigo, y esto de que cada vez hay menos gente poblando el campo y viviendo, y eso que, como vos decís, estamos en una zona donde realmente las posibilidades que tenemos son, creo que las más privilegiadas dentro de todo el sector. Y yo lo analizo por el lado de que nunca lo pensamos, que la mujer, como, bueno, socialmente fue ganando espacios y fue ganando estos lugares de decir, bueno, quiero trabajar, y fue cambiando un poco esta cultura de empezar a buscar su lugar y su independencia económica, pero que el único espacio donde encontró ese pequeño lugar para poder desarrollarse independientemente o individualmente, se dio en espacios que son tomados como más femeninos en la ciudad. Entonces, creo que también es un punto por ahí analizar, o que yo siempre me lo pregunto, si no tiene que ver mucho el desarraigo con toda esta cuestión cultural de decir, bueno, la mujer encontró un espacio para desarrollarse en la ciudad, y si se vino una mujer y la mujer es la que está a cargo de la familia, básicamente de ahí viene por ahí también, no digo que sea el factor, pero que también es un factor que suma, y que por ahí no sé si muchas veces no nos cuestionamos, o por lo menos yo digo, desde la juventud que participo en el sector agropecuario, que siempre fue uno de los pilares de lucha contra el desarraigo, y nunca nos hemos cuestionado esto. Y lo otro, que tiene que ver con la diversidad del sector, que digo, más el sector agropecuario no es solo el productor agropecuario, sino que hay hoy está interpelado por muchas otras profesiones. Por ejemplo, otra vez me llamaba mucho la atención, pero el tema del periodismo agropecuario, y contaban también cómo se vive desde el periodismo agropecuario también esta cuestión de que periodistas femeninas en el sector agropecuario son muy, muy recientes, digamos, de muy pocos años.
Entonces, también pensarlo como que es mucho más amplio el sector agropecuario y que también el sector agropecuario está inmerso en otras áreas de la sociedad y que no estamos aislados, que por ahí es lo que yo veo que por ahí se cierra y parece que fuéramos algo aparte, y no, hoy en día está todo interconectado. Bueno, nada, cierro. Le doy la palabra a Germán. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, la verdad que felicitaciones, muy bueno el espacio. Un poco avergonzado como hombre de ser el único que está participando. Creo que de estos espacios deberían participar mucho más hombres. También ver cuando se organiza algo de esto, de qué manera podemos tratar de captar, no por la cuestión o por la necesidad real de que tengas que tener hombres en este tipo de espacios, pero sí para poder después, en otros espacios que muchas veces ocurren, que los hombres puedan poder plantear dentro de los lugares donde participen también todas las cuestiones del feminismo. Me parece central, digo, si no muchas veces quedan las discusiones en círculos más chicos y cuesta mucho más tiempo. Por la experiencia, por la poca experiencia que tengo, digo, se viene haciendo un gran trabajo. Yo creo que es una cuestión más generacional, o por lo menos lo que veo hoy, creo que las generaciones de los más chicos entienden muchísimo mejor los derechos y todo lo que tiene que ver con el feminismo, con las cuestiones de género. Entonces, eso quiere decir que se viene haciendo un muy buen trabajo. Siempre tenemos todavía algunas cuestiones que son increíbles y que cuando vos te pones en duda todo lo que haces o cada decisión que tomás o en cada lugar, cuando pones en duda, decís, bueno, ¿por qué nos siguen pasando estas cosas? Ya con una sociedad que discute a un nivel bastante importante las cuestiones de género. Como por ejemplo, algunas cuestiones de las religiones. Digo, de cualquier tipo de religión, claramente hay cuestiones machistas en las religiones, donde, bueno, yo me pongo con mi mamá a discutir algunos temas de género. Y bueno, es difícil porque a veces tiene una cuestión muy fuerte con la religión y bueno, la religión en ese sentido marca una tendencia y lo mismo nos pasa, lo hemos visto, los que tuvimos la posibilidad de tener compañeros y compañeras que han ido a escuelas directamente de hombres o de mujeres, ya cómo vienen con una cuestión en la cual no han participado o en la formación no han tenido intercambio de posiciones, entonces tienen una formación bastante unidireccional. Tuve la posibilidad o la suerte de haber compartido espacios en la formación juvenil con hombres y mujeres, igual, digo, donde el presidente podía ser un hombre o una mujer, donde interactuábamos como pares, y luego, y hoy lo sigo viendo, digo, en los distintos espacios de la formación de centros juveniles relacionados al sector agropecuario, en el centro juvenil participan hombres y mujeres a la par, pero luego cuando se va a un grado superior, donde hay que acceder a algún consejo de una cooperativa o hay que acceder a alguna comisión de alguna entidad gremial, quedan los hombres. Y las mujeres, en muchos casos, por no tener el espacio, arman una organización de mujeres separadas, aparte. Entonces está el grupo de mujeres solas que piden ahí, que están continuamente tratando de ser, y por otro lado, los hombres con alguna mujer, a veces que también va como dirigente y entra. Donde ahí también me atrevo a poner un tema, digo, no como experto, pero sí me atrevo a mencionar un tema que ocurre también. Y muchas veces, por esta gran necesidad que hoy tenemos de escuchar o de involucrar la cuestión de género, o que las mujeres participen más, que hasta a veces lo usan de una manera peyorativa, digo, porque para lograr que algo sea más inclusivo, bueno, trae una mujer, no importa cuál, trae una mujer, y a veces esa mujer está en ese espacio, pero por pensar de forma machista. A ver, cómo, no sé si lo explico bien, pero muchas veces mujeres que están y se las toma como referente, cuando te pones a charlar 2 minutos, te das cuenta que en realidad sí, están en ese espacio, pero son más machistas capaz que algún hombre que está al lado. Entonces no sé si es a cualquier costo, digo, me parece que es, por supuesto, que es re importante la cuestión de género y la paridad al momento de discutirlo, de hacer los debates, pero bueno, a ver, de qué manera para construir y para poder llegar a buenos objetivos. Otra de las cuestiones que creo que en el sector agropecuario es muy compleja y que es una lucha mucho más fuerte que hay que darla, que es con el tema de la propiedad de la tierra, quiénes son los dueños de la tierra, y son los hombres. Y en la mayoría de los casos el dueño de la tierra, del título, es el hombre. Entonces, después muchas de las cosas que nos pasan o que tenemos en la cooperativa, ¿por qué a las mujeres les cuesta tanto en una cooperativa
ser directora del consejo, ser consejera del consejo de administración, y porque no es socia de la cooperativa. ¿Y por qué no es socia? Y porque es socia el marido, que es el dueño de la tierra. Entonces, el marido es el que tiene la cuenta, es el socio. La mujer directamente, si va a un grupo de mujeres por la par, no sé, a cualquier otra actividad, pero que no tenga que ver con la administración. Bueno, son muchas, que eso digo es una cuestión muy compleja. Nos ha pasado en las cooperativas Obra y Servicio Público, en los pueblos, donde muchas veces también, ¿por qué las mujeres no participan? Y porque la que está a nombre del servicio en la cooperativa es el hombre de la casa, no es la mujer. Bueno, ahí hubo un gran trabajo donde hoy también la mujer se puede anotar como socia y puede participar de una asamblea, de una cooperativa de obra y servicio público. Y después una cuestión también que me anoté, justo cuando lo charlaban y lo decían, en esto de la diversidad que hay, por supuesto, no es lo mismo vivir en la región de Marco Juárez, Belville, Villa María, y te digo, hasta el sur de la provincia de Córdoba también es muy igual, pero cuando nos vamos más hacia el norte hay otra realidad. Otra realidad donde la mujer tiene otro rol, pero hay que ver qué tan distinto es. Porque, por ejemplo, tenemos un gran trabajo en todo lo que es, o tengo algo de experiencia en todo lo que es grupos asociativos o de trabajo caprino en el norte de la provincia de Córdoba, noreste, noroeste, en todo el norte en general. ¿Y quién se hace cargo de las cabras? La mujer. La mujer es la que está a cargo de las cabras, el hombre es el que sale a hacer alguna changa y trabaja fuera de la casa. Entonces la mujer es la que se hace cargo de la producción caprina. ¿Pero para qué? ¿Qué se hace con la producción caprina? O sea, cuando se gana un peso de la producción caprina, ¿qué se hace? Bueno, en la mayoría de los casos, todo lo que se vende de la carne o de los quesos se hace trueque para hacer compras para la casa. O sea, por ejemplo, el cabrito nos dicen, bueno, lo llevo al almacén y se cambia, si el cabrito sale 4.000 pesos, se cambia por azúcar, yerba, mercaderías. Entonces, la mujer sí está a cargo de una actividad, pero no termina siendo la actividad que la pone a la mujer de igual a igual en las cuestiones económicas que manejan. Digo, esa es alguna percepción que a veces vemos y trabajamos continuamente en cómo empoderar a la mujer en ese rol que tiene, que es muy importante, y no que quede en la administración de los recursos, que quede en el hombre, que es el que sale y que muchas veces trae plata en efectivo a la casa. Bueno, así como muchas cuestiones más, sí vemos continuamente que en las capitales o en las ciudades más grandes es mucho más fácil porque yo creo que está sujeto al que el qué dirán de la gente no es tan relevante. En las ciudades, bueno, si realmente quiero mostrarme como soy, se animan más las mujeres o los hombres, digo, y a veces en los pueblos chicos es tan fuerte el que dirán que, no sé, nos faltará trabajarlo, pero realmente nos sigue excluyendo o nos sigue opacando en la opinión que pueda llegar a tener cualquier persona. Pero la verdad que, bueno, muy interesante, desde la forma que lo plantean, me encantó uno de los primeros conceptos que tiraron, esto de interpretar a los derechos como tal y que no son obligaciones. Creo que ahí tenemos una pelea grandísima con todo lo que es los medios de comunicación y con la resistencia que hay de un sector a querer boicotear los derechos que se van adquiriendo y los presentan desde ese lado para realmente boicotearlos. Así que, bueno, poder discutirlos, ir trabajándolo y bueno, como decía al principio también, tratar de que en estos espacios pueda haber mayor cantidad de hombres también para poder discutir y ampliar la discusión de todos los planteos que están haciendo. Felicitaciones nuevamente. Alejandra Pogliano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, un poco era sintetizar lo que ya dijo Germán, porque a veces cuando se habla desde nuestro lugar, desde la Pampa Húmeda, se cree o se supone que la mujer tiene otro espacio ganado. Y la realidad es que es muy difícil como mujer ganarse un lugar y que el resto de la gente te escuche, y principalmente cuando participas de organizaciones como cooperativas o como instituciones, donde quienes tienen el principal poder de toma de decisiones son la mayoría hombres. Entonces, si bien es diferente a otra realidad, no deja de ser difícil el tema de poder instaurarse como mujer y ganarse ese lugar. Uno va a veces a reuniones donde, principalmente en el agro, la mayoría de las personas que toman decisiones son hombres. Y uno se sienta en mesas con todos hombres, donde primero, la primera barrera que tenés que saltar es que te miren como igual y te escuchen desde un lugar
de conocimiento y de defender el lugar y no por ser mujer. Entonces, lo primero que uno tiene que romper cuando se sienta en esas mesas es eso. Que primero te dicen, una mujer. Y después, recién, poder demostrar y hablar de igual a igual. Entonces, un poco se ve esa diferenciación, que si bien a lo mejor uno logró ya pasar esa barrera y no nota una diferenciación o no tiene una discriminación como mujer, no significa que en los espacios en los que comparta, en el pueblo, no haya, porque a veces uno, no sé, simplemente naturaliza chistes machistas en lo que uno también es parte, y sigue, a ver, está bien, no lo hacen hacia una persona, no lo hacen hacia uno, pero lo están haciendo a nuestro género, y como que se están dando como naturales. Entonces, bueno, esas cuestiones, si bien en las generaciones más jóvenes, como decía Germán, se viene trabajando y ya es diferente, en las generaciones que hoy están en la toma de decisiones es complicado de resolver en la diaria. Pero bueno, eso, nada más. Lo que pasa que después saqué la mano porque lo había sintetizado bien Germán en lo que había expresado y por eso era un poco repetir. Ahí, sumándote, chiquito, a lo que decías, lo que decían antes, un dispositivo silencioso. Digo, primero tenemos que dejar de ser mujer, o sea, primero sos mujer y después sos profesional o todo lo que venga después, pero primero sos mujer. Entonces primero tenés que romper con eso y es como un laburo extra que no entiendo por qué lo tenemos que hacer. Pero bueno, es un dispositivo silencioso de que nadie se da cuenta porque parece que vos estás ahí y como ya estás en ese lugar o ya sos profesional, ya los derechos los tenés y en realidad no, pasan muchas cosas más por abajo. Ay, se me fueron todas las manos, pero estaba Vir y creo que había alguien más que había pedido, pero no sé, así que te lo vuelvo a poner. Vir. No, un poco sumar a esta discusión que están teniendo después y yo había dicho que no iba a hablar porque saben que no estoy con mucha energía para hablar, pero bueno, algo tengo que decir. Y es esta cuestión de que todo esto que están hablando con respecto a la cuestión de las cooperativas, los lugares dirigenciales, bueno, también, digamos, yo creo que hay que ahí tener dos cuestiones en cuenta, que una cuestión es lo macro y la cuestión más global, y otra cuestión es lo micro, que está asociada también a esto que decían un poco las chicas al principio, y que data de algunas de las olas de los feminismos, de esto de lo personal es político, y cómo en realidad, a pesar de que las nuevas generaciones, como recién decían, tienen como otra cabeza de algunas cuestiones, que en realidad cabezas que necesitan de la norma para luego legitimarse y naturalizarse, ¿no? Porque si no se establecen parámetros legales de representación política, de representación gremial, de representación de los espacios, es como que los lugares de las mujeres no se ocupaban y que tienen que ver con la cuestión de los micromachismos. Esta cuestión que están, si bien se ha avanzado muchísimo, arraigado y que se ha evidenciado muchísimo en este contexto de pandemia, con todas las encuestas que, bueno, que las chicas lo deben saber muy bien porque trabajan en el Ministerio de la Mujer y que tienen que ver con las tareas de cuidado y esas desigualdades y el aumento de la violencia de género en esos contextos que son un desafío fundamental y cuestiones como muy finas que tenemos que estar siempre ahí atentas, pero a su vez la cuestión más macro y que ahí no me refiero solamente a la cuestión de la política partidaria. Cuando hablo de la cuestión de la representación política estoy hablando de todos los tipos de representaciones y en términos de todas las organizaciones, y bueno, y quería resaltar esto de la importancia de que tejamos estas redes y que desconstruyamos, digamos, ciertos estigmas, ciertos etiquetamientos, para poder tener en cuenta también que haya más mujeres en los partidos, en la política en general, en las organizaciones sociales, en las organizaciones gremiales, no implica que haya más mujeres con perspectiva de género, y que eso es fundamental. Y como último, y acá cierro, algo que dice Flavia Freindemer, que es politóloga, especialista en todos estos temas,
de que también más mujeres en estos espacios no implica más mujeres en la toma de decisiones. Y entonces estar atentas ahí, en esa trampa de los techos de cristal. Así que bueno, eso quería aportar y nuevamente agradecer. Una cosita al margen, que salió el tema de las masculinidades y el rol de los varones, es otro tema que me parece a mí sumamente interesante. Ahí compartieron unos links al Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que tiene unos materiales súper interesantes. Y también desde el Ministerio, eso también me parece muy importante, que desde Córdoba está viendo políticas públicas para empezar a pensar eso como un problema también que debe abordar el Estado, y no solamente a las consecuencias negativas del machismo o de la violencia de género, sino empezar a trabajar también con los varones de manera preventiva. Me parece un giro súper importante, si bien no era el tema que nos convocaba hoy, sí me parece un debate necesario y urgente. Bueno, voy a ir cerrando, así quedamos libres. Muchas gracias, Erika y Joana, por todo lo que nos enseñaron hoy. Es un montón. Me parece que salió re bien, así que, bueno, por lo menos estoy contenta. Después va a haber, todo esto se va a recopilar en un material audiovisual, y también la idea es hacer algo por escrito, así que para que pueda llegar a más gente y podamos llegar a más gente con estos conocimientos. Y bueno, y como conclusión, por lo menos para mí, es lo que nos deja esto, es que fue largo el camino y que hay un montón de historia por aprender y un montón de cosas que ya se lograron, pero que claramente, o por lo menos en el sector agropecuario y seguramente en otros sectores, hay muchas cosas por cambiar y por seguir creciendo y por seguir mejorando y dando más libertades, sobre todo, y más igualdad. Así que, bueno, nada, les agradezco a todos por haber participado y bueno, gracias Vir por acompañarme con esto. Gracias Germán, y por ser el único hombre de la charla. Y gracias, bueno, a todos los participantes. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro, que ya les estaremos compartiendo la fecha, que va a ser con productoras y gente más con experiencia dentro del sector. Así que bueno, un saludo a todos. Y me olvidé, bueno, agradecer a Mujeres Rurales Argentina y a la cooperativa Alborada también por haber apoyado esto, que no es fácil también conseguir espacios que nos den la posibilidad de trabajar estos temas, así que son dos instituciones que nos dieron esta posibilidad, así que muchas gracias.